Hola hermanos, buenos días, que Dios nos bendiga. Gracias a Dios que nos da una nueva oportunidad de adorarle. La palabra de Dios dice así en el Salmo 133:1, en una versión actual, canto de David: mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten en unión y armonía. Salmo 133:1. Amén. Qué bonito y qué agradable es, porque Dios envía bendiciones en medio de su pueblo cuando estamos adorándole. Pues hermanos, seamos todos bienvenidos. El consistorio les da la bienvenida a la Junta de Diáconos. Que el Señor añada muchas bendiciones en este día que hemos apartado para Él, como Iglesia el Divino Salvador de esta ciudad Córdoba, Veracruz, como las misiones de Betel y Arboledas. Todos somos bienvenidos. Hermanos, vamos a orar y de esta forma iniciamos nuestra adoración a Dios. Buen Padre Celestial, alabado seas, glorificado seas. Gracias porque nos llamas para que te adoremos, Señor. Nos invitas a tu mesa a adorarte, Señor. Gracias porque, siendo indignos, tú nos haces dignos. Gracias porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y hoy, con esa confianza y certeza, estamos aquí, en tu presencia. Recibe toda la adoración que en este día te elevamos como Iglesia el Divino Salvador, con las misiones y con toda la Iglesia alrededor del mundo, Señor. Que tu nombre sea alabado y glorificado, que pensemos en lo que tú eres y lo que has hecho por nosotros. Recibe la adoración en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cantemos el himno 63, llamado Alabada al Gran Rey. Nuestros hermanos Luis y Bere nos van a guiar. Himno número 63, Alabad al Gran Rey. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, que lengua dirá, y que sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, milentos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad,
Alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorad Jesús Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorad Jesús Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Hermanos, la palabra de Dios en el libro de Primero de Crónicas dice así, Primero de Crónicas 29, del 10 al 13. También lo voy a leer en una versión actual. Entonces el rey David se alegró mucho y alabó al Eterno ante toda la congregación. Dijo David: Alabado seas tú, oh Dios eterno, Dios de Israel, Padre nuestro, desde la eternidad y hasta la eternidad. A ti te pertenecen, oh Eterno, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor. Porque todo lo que está en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo, oh Eterno, es el reino. Tú eres excelso y soberano sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todos. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano está engrandecer y dar poder a todos. Ahora, Dios nuestro, alabamos y loamos tu glorioso nombre. Así es, hermanos, Dios nos da la vida y la salud para que le adoremos, para que reconozcamos que Él es el dueño de todo. Vamos a cantarle las siguientes alabanzas: el Salmo 150, Mi Dios es real, y el himno 74, Cuán grande es Él. Vamos a cantar. Mi Dios es real. El siguiente canto les invito a entonar. Hay cosas que yo no comprendo, lugares a lo no iré, pero si soy y es verdad que mi Dios es real, yo lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha alabado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, yo lo siento en mi ser. Yo no comprendí lo que sentí cuando Jesús me
Dios y sé. Y es verdad que mi Dios es real y yo lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real es mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real y yo lo siento en mi ser. Si mi Dios es real y yo lo siento en mi ser. Himno 74, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, te adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Hermanos, continuemos adorando a nuestro Dios. Voy a leer la palabra de Dios, donde estará basada la predicación de esta tarde. Vamos a iniciar una nueva serie llamada Las Bienaventuranzas, la vida que Dios diseñó para sus discípulos. Dice la palabra así: Cuando Jesús vio a tanta gente, subió a la montaña y se sentó. Los discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles: Dios bendice a los que confían totalmente en él, pues ellos forman parte de su reino. Dios bendice a los que sufren, pues él los consolará. Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra por heredad. Dios bendice a los que desean la justicia, pues él les cumplirá su deseo. Dios bendice a los que son compasivos, pues él será compasivo con ellos. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Hermanos, vamos a hacer una oración de intercesión. Cerramos nuestros ojos. Soberano Dios, tu palabra es muy clara y verdadera. Tú eres el Rey sobre todo el universo. Tú eres nuestro Creador y nuestro sustentador. Gracias porque nos das el aliento de vida hasta hoy. Gracias porque nos has protegido de esta pandemia que estamos viviendo. Señor, este mundo necesita de ti. Este mundo está en tinieblas. Los reyes y gobernadores solo ven por sí mismos. Señor, tu palabra dice que oremos por ellos, porque tú has permitido que estén en estos cargos. Bendice a estas autoridades, pon en ellos esa compasión. Padre amado, solo tú puedes inclinar su corazón hacia tu voluntad, hacia la bondad, hacia el amor al prójimo. Señor, estamos viviendo esta pandemia, muchos están sufriendo, muchos han perdido a sus seres amados. Te pedimos que guardes a tus hijos, te rogamos que levantes a los enfermos, que los sanes para tu gloria, para testimonio. Bendice a nuestros hermanos médicos, enfermeras, los que trabajan en los hospitales. Bendice a todas estas personas, llénales de tu sabiduría para atender a los enfermos. Llénales de tu capacidad y de tu inteligencia que puedan dar las recetas correctas, Señor. Padre, sabemos que nada escapa de tu voluntad. Bendice, por favor, a nuestro México, a cada estado, Señor. Tú sabes que es un país tan idólatra que ha puesto su fe en otras cosas y en sí mismos. Señor, toca sus corazones y vuélvelos a ti, Señor, que te reconozcan como el único Dios verdadero en este mundo. Padre amado, ponemos en tus manos a los que están enfermos. Señor, sánalos para tu gloria, te lo rogamos. Bendícenos y síguenos sustentando y síguenos proveyendo del pan material y del espiritual. Danos de tu paz y danos de tu sabiduría. A mis hermanos que salen cada día a trabajar, Señor, llénales de tu favor, de tu cuidado. Por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, los dejo con el pastor, con el tema Poseedores del Reino. Buenos días, amados hermanos. Nuevamente nos encontramos aquí para estudiar la palabra de nuestro Dios. Y como ustedes saben, hoy vamos a comenzar una nueva serie. Y damos gracias al Señor porque nos ha guardado durante este tiempo de cuarentena. Y la serie que vamos a traer para ustedes dice: Las Bienaventuranzas, la vida que Dios diseñó para sus discípulos, basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, de los versículos 1 al 9. Las Bienaventuranzas, la vida que Dios diseñó para sus discípulos. Y bien, vamos a comenzar en esta hora introduciéndonos a la serie. Y estaba meditando en la vida de Noé cuando por fin el arca reposó en el monte Ararat. Pueden ustedes imaginar el panorama.
Ahora la familia de Noé salía del arca juntamente con los animales, y lo primero que hizo Noé fue adorar a Dios. Hizo un sacrificio y Dios se agradó de ese sacrificio, dice la Escritura. Pero ahora vamos a imaginarnos qué pasaba por su mente. Sin duda tenía muchas dudas y muchos temores, porque ahora le tocaba a él construir una sociedad y plantar, si lo podemos así decir, una nueva nación donde pues se tenía que vivir diferente. Y sin duda, hermanos, yo estaba pensando en el paralelo que hoy nos toca vivir como iglesia, porque ya saben ustedes que vamos a entrar a una nueva normalidad. Están diciendo en varios sectores que las cosas ya no van a ser las mismas de antes. Incluso la medicina, la ciencia y otros sectores como la política han llegado a reconocer que el mundo jamás será el mismo. Y si eso ha llegado a reconocer el mundo, ¿cuánto más la iglesia, hermanos? Ahora que vamos a regresar nuevamente a nuestras actividades y a nuestra vida de iglesia, sin duda este tiempo nos ha dado la oportunidad de pensar y de replantear nuestra misión para que retomemos con más fuerza y nos reintegremos a la sociedad, pues con una mente bien transformada y cambiada por la palabra del Señor. Y eso me llevó a pensar, hermanos, en este sermón, porque al considerar las enseñanzas de Jesús, nuestra mente es transformada. Y qué mejor que hacerlo a la luz de los principios de la palabra de nuestro Señor. Estaba pensando en María, quien se sentó a los pies de Jesús y disfrutaba, ¿verdad?, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, el Sermón del Monte es una excelente parte de la Escritura para conformar nuestra vida, no solo nuestra espiritualidad, sino nuestra vida ética y nuestra vida social. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en esta hora, y por favor vamos a leer los versículos del 1 al 2 de Mateo capítulo número 5, ahí en tu versión que tengas abierta en tu casa. Vamos a leer en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la Biblia. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Noten, hermanos, que Jesús sube a un monte, él se sienta como todo un rabino, y entonces sus discípulos, en esa confianza que le tenían, se sentaron alrededor de él. Y noten esa frase tan hermosa del evangelista: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Por eso yo decía, hermanos, qué mejor para nuestra iglesia, qué mejor para tu vida y para tu familia que sentarnos a los pies de Jesús y de disfrutar sus enseñanzas, para que de esa manera nuestra vida sea totalmente cambiada. El sermón termina en el capítulo 7, versículo número 29. Ahí tú vas a darte cuenta que Jesús cierra con ese sermón que está comprendido en el capítulo 5, en el capítulo 6 y en el 7 hasta el versículo número 29. Fue un sermón muy largo, pero sin duda de mucha bendición para sus oyentes. Voy a traer una frase de un escritor muy conocido, es el doctor John Stott, y él habla sobre la introducción a este sermón de esta manera. El sermón del monte es probablemente la parte más conocida de la enseñanza de Jesús, aunque podríamos suponer que es la parte que menos se comprende y seguramente la que menos se obedece. Es lo más parecido a un manifiesto que Jesús haya pronunciado, porque es su propia descripción de lo que deseaba que sus seguidores fueran e hicieran. Noten, hermanos, la brillantez con que John Stott resume e introduce a su libro que se llama El Sermón de la Montaña. Él dice que quizás es la parte más famosa de Jesús, pero es la parte menos entendida y probablemente la menos aplicada a nuestra vida. Pero también este escritor nos lleva a decir que es una especie de manifiesto de un rey. Y algunos creen que este mensaje va directamente a los discípulos, porque ellos están ahí alrededor de Jesús y les está diciendo de qué se trata la vida de ese seguimiento a Jesús. Y podríamos decir, en conceptos modernos, la vida cristiana se trata de todo esto. Y vamos entonces, hermanos, a aprender una palabra. Hoy en el versículo número 3 vamos a leer para introducirnos en esta primera bienaventuranza, que dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nuevamente, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a aprender una palabra,
Tengo un hermano que es anciano de la iglesia allá en el estado de Chiapas y me gustaba cuando él daba un sermón porque él, mientras iba explicando, él decía, yo voy a dejarte sembrado en tu mente una sola palabra. Probablemente te olvides del tema o del contenido de lo que vamos a decir, pero esta palabra o esta frase quiero que tú te la memorices. Y fue como yo llegué a aprender algunos temas de algunos sermones y algunas frases bíblicas que eran muy relevantes y que pues se volvieron parte de mi vida cristiana. Entonces yo te voy a enseñar hoy a que tú puedas comprender la palabra bienaventurado. Porque sin duda, en más de una ocasión, tú has repetido esta frase o lo hemos escuchado muchas veces cuando leemos la Biblia o cuando escuchamos algún sermón. Pero vamos entonces a ver en qué consiste esta palabra. La palabra en griego, detrás de la palabra bienaventuranza, se lee Makarios, con K de kilo. Makarios, y Makarios describe un estado de llenura y de felicidad, aunque denota, aunque hay en esta palabra una connotación muy diferente a la palabra felicidad como nosotros la encontramos en Occidente. Porque esta palabra Makarios habla de esa felicidad que no depende de las circunstancias cambiantes. Nosotros, hermanos, en Occidente tendemos a pensar que la felicidad es algo que podemos decir es pasajera o que es algo que se está moviendo en la vida de las personas. Si una persona pues, está prosperando de manera económica o le va bien en la vida, podríamos atrevernos o nos atreveríamos a decir que esa persona es feliz, pero vamos a suponer que esa persona pierde todo y entonces quizás nuestro concepto de felicidad ya no se sostenga. Pero en la Biblia, hermanos, la palabra bienaventuranza habla de ese estado. Entonces es un concepto diferente, es un concepto que no tiene nada que ver con esas circunstancias cambiantes de la vida. Estaba pensando en esa película que se llama En búsqueda de la felicidad con Will Smith. Es una película donde pues él está buscando esa felicidad porque él quiere ganar dinero. Y cuando él por fin lo ascienden a un puesto muy importante, entonces es cuando él descubre la felicidad porque había pasado por toda una vida de sufrimiento. Entonces tendemos a pensar que la felicidad es así. Pero la palabra Makarios es totalmente diferente y es lo que hoy queremos aprender un poco. Entonces las bienaventuranzas son la introducción a todo el sermón, captan de manera poética lo que debe hacer el creyente dentro del reino de Dios. Se dice en homilética que los primeros 5 minutos son los más cruciales para captar la atención de los oyentes. Entonces, hermanos, Jesús abre su sermón, comienza su disertación con estas bienaventuranzas que cuando tú abres tu Biblia en Mateo 5, pues te da ese deseo de terminar todo el sermón porque realmente atrapa tus pensamientos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así, en esa medida poética que Jesús usó para llamar la atención de su audiencia. Es importante entonces esta palabra, pues describe la condición dichosa de aquellos que han sido llamados al reino de Dios. Noten, y eso quiero también en este momento marcar una diferencia. Tendemos a pensar que la vida cristiana se trata de hacer algunas cosas para obtener otras. Pensamos que la bendición de Dios se obtiene por practicar una serie de reglas o por vivir una serie de prácticas cristianas tal vez. Pero lo que está haciendo Jesús aquí es que está describiendo la condición espiritual de sus hijos. No está diciendo nada que tú tienes que hacer para lograr algo. Y también venía a mi mente la idea de esos videos que hoy están de moda. Ustedes, los jóvenes, me podrán entender que cuando tú navegas en el internet, ves algunos videos donde hay gente que ha recopilado las mansiones donde viven los famosos, ya sea los futbolistas o los cantantes. Y entonces van diciendo el nombre del artista y van describiendo pues todos los lujos con que viven y las casas que han obtenido y los terrenos donde están plantadas esas casas. Uno se imagina, cuando nos van dando un recorrido por esas casas, cómo será la vida, ¿verdad?, de esas personas que están disfrutando todas esas casas o esas mansiones. Pues algo así son las bienaventuranzas, hermanos, pues describen cómo es el carácter y cómo es la vida interior de aquellos que han sido atraídos al reino de Dios. Entonces, lo que resta del sermón, después de las bienaventuranzas, son las características de cómo han de vivir
aquellos bienaventurados, aquellos que son felices y dichosos. La Biblia dice en el resto de ese sermón que hemos de ser la sal y la luz del mundo. Debemos practicar la regla de oro y se sigue explayando este sermón, así que yo te animo a que tú lo puedas estudiar más adelante. Otra palabra que tenemos que entender dice los pobres en espíritu. Y vamos a aprender entonces otra idea. ¿Qué es un pobre en espíritu? Ya vimos que la felicidad que plantea la Biblia es esa felicidad que Dios ha derramado en el corazón de esas personas dichosas y bienaventuradas y que no tiene nada que ver con la posición social ni tampoco tiene que ver con la salud física o material con la que tú estés viviendo, sino que es una realidad espiritual, una realidad verdadera. Pero ahora dice que son aquellos pobres en espíritu los que tienen esta bendición. Y vamos a adentrarnos a ver entonces de qué se trata esta pobreza. Y en primer lugar, aprendemos que la pobreza espiritual tiene que ver con aquellos que viven en la presencia de Dios. Son aquellos que han entendido su necesidad de Dios y que por lo tanto no pueden concebir la vida o no pueden vivir lejos de la presencia del Señor y constantemente tienen que venir a la presencia de Dios para tomar de la gracia del Señor, para nutrir su vida espiritual y como dijeran los reformadores, coram Deo, siempre viviendo en la presencia de Dios. Los reformadores enseñaban que la verdadera felicidad venía de estar consciente, o mejor dicho, de esa persona que ha sido despertada a esa realidad o a esa conciencia de vivir en la presencia de Dios. Coram Deo era vivir en la presencia del Señor, no solo cuando estamos en el templo, sino también cuando estamos en nuestros hogares, cuando estamos en nuestras labores, cuando estamos haciendo las cosas más ordinarias de esta vida, debemos reconocer que estamos ante la presencia del Señor. Una persona que se conduce así es una persona pobre en espíritu. Noten este comentario. ¿Qué es la pobreza espiritual entonces? Es lo contrario a esa disposición altiva, engreída y autosuficiente que el mundo tanto admira y alaba. Imagínense, hermanos, en este mundo aplaudimos a la gente que es prepotente, aquellos valientes que no sienten temor de nada, que creen que son ricos en todos los sentidos y que no se humillan ni siquiera delante del Señor. Pero aquí la Biblia dice que son felices aquellos que reconocen su condición espiritual delante de Dios. Se consideran como pobres en espíritu. Y también podemos utilizar esta metáfora que Jesús está poniendo aquí de la pobreza. Creo que todos entendemos, hermanos, porque en algún sentido todos los creyentes, bueno, creo que en su mayoría somos pobres, no somos millonarios, no nadamos en dinero y no tenemos grandes fortunas económicas. Y todos sabemos en sí que es un poco el ser pobre, es siempre estar necesitado. Cuando tú eres pobre, vas a la tienda y quizás necesitas unos zapatos, pero llegas a la tienda y entonces descubres que no solo hay zapatos para vender, también hay jeans, también hay chamarras, y entonces tú dices, bueno, también necesito una chamarra, también necesito unos jeans, pero el pobre dice, solo tengo para comprar una de estas cosas, y tienes que elegir, y siempre estás necesitando, siempre estás necesitado de lo material. Así la persona que ha llegado a entender su necesidad de Dios, se sabe necesitado de la gracia de Dios y siempre viene a su presencia. Eso sería una persona entonces que ha entendido su pobreza espiritual. Dice la Biblia, bienaventurados, felices aquellos pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Noten, hermanos, Dios en su gracia les ha concedido el reino a estos hijos suyos. Ahora, ustedes saben que los judíos no podían entender bien el concepto del reino. Ellos esperaban un reinado material y físico, donde un rey vendría a gobernar montado en un corcel al estilo de David o de Salomón y que los libraría del yugo romano. Pero ellos no pudieron entender que ese reino había venido en la persona de Jesús. Cuando Jesús vino, la Biblia dice que el reino de los cielos se había acercado. Y aquellos hombres eran tan ciegos, estaban tan ofuscados en sus propios caminos que no pudieron reconocer a Jesús que era el Rey. Pero noten entonces que a estos discípulos se les ha dado esta grande bendición. Cuando Jesús se acercó y todas aquellas personas que ponen su confianza en Jesús automáticamente son parte de ese reino de los cielos. Y como sabemos, aunque ya vivimos en ese reino, aún vivimos todavía en una tensión que los teólogos le llaman
la atención del ya, pero todavía no. Ya estamos en el reino, ya somos sus hijos, pero todavía no se ha consumado ese reino porque aún sufrimos, porque aún lloramos y porque aún tenemos muchas cosas que hacer aquí en esta vida. Pero en fin, el reino de los cielos se nos ha concedido a nosotros. Y ahora quiero llevarlos, hermanos, a meditar y aplicar esto que hemos visto a nuestra vida diaria y de una manera más vívida en nuestro andar diario. Lo primero que vamos a ver, hermanos, al estudiar las bienaventuranzas, es que estas bienaventuranzas son un modelo de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cada una de estas bienaventuranzas refleja algo de la esencia y de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Mateo no solo está llamando nuestra atención a la dicha que tenemos de estar en Cristo, sino que va describiendo el carácter de nuestro Maestro. El pasaje nos muestra un retrato de la vida de Jesús y cómo con su pobreza nos vino a enriquecer. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo número 9. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo número 9. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros fueseis enriquecidos con su pobreza. Noten, hermanos, que a la perfección y de manera plena esta bienaventuranza se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Y Él puede, hermanos, y es capaz de hacer que nosotros también vivamos de esa manera. Ahora, hemos visto un sermón, lo vimos así de manera detallada en la primera frase. Y se supone que un sermón es preparado para que la audiencia lo reciba con atención y dedique todo su corazón para poner atención a ello. Y hermanos, de hecho, ¿sabían ustedes que seguir un sermón de principio a fin, tomando notas verdaderamente en el Espíritu Santo, es un arte? Pero no solo un arte, hermanos, es una disciplina espiritual en la que nos tenemos que ejercitar. Yo espero que en esta cuarentena, hermanos, verdaderamente tú tengas ese deseo de estar siguiendo la palabra del Señor, porque hay muchos hermanos que de manera fiel han estado testificando y han estado usando estos canales para predicar el Evangelio. Mi pregunta es, ¿cuántos sermones tú has seguido? Porque pueden pasar varias cosas. Te puedes dormir o te puedes distraer y las grandes bendiciones que podía haber traído un sermón para tu vida, pues simplemente van a pasar desapercibidas. Qué triste sería que el sermón de la montaña muchos no lo hayan escuchado, que muchos ni siquiera lo conozcan. Esto sería algo trágico, hermanos. Así que se supone que tú y yo debemos poner atención a este sermón de nuestro Señor Jesús y conformar nuestra vida a todas las enseñanzas. Ahora escuchen una descripción de este sermón dicho por un pastor que era psiquiatra. De hecho, él escribió un libro en el pasado, tal vez muchos de ustedes lo conocen. Luego les voy a decir quién es el autor. Pero ese libro se tituló La psiquiatría de Dios. Y es un libro fenomenal y él dice estas palabras. Bienaventurado significa feliz, pero realmente significa una unidad con Dios. Los pobres en espíritu se han vaciado de sí mismos, del orgullo de sus realizaciones, se han vaciado del egoísmo de sus deseos para que el Espíritu de Dios entre a llenar ese vacío. Solemos cantar, dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Eso es lo que significa ser pobres en espíritu. Ser pobres en espíritu, entonces, hermanos, implica poner a un lado nuestras capacidades, nuestros talentos y literalmente convertirnos en mendigos para que la gracia del Señor nos llene. Decía Juan Calvino que era necesario que aquí en esta vida debiéramos vivir como peregrinos y extranjeros para no olvidarnos jamás que tenemos en el cielo un reino eterno y un reino inconmovible que nuestro Dios ha guardado para cada uno de nosotros. Pero me llamó mucho la atención, hermanos, que los pobres en espíritu son aquellos que se han vaciado de sí mismo y de su propio orgullo. Por eso dice, bienaventurados aquellos que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. También nos hace pensar, amados hermanos, que hoy existe una pluralidad de reinos. Existe el reino de la moda, el reino de la farándula, el reino del poder y tantas esferas que reclaman, ¿verdad?, su reinado sobre nuestra vida. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿A qué reino perteneces tú? E incluso me lo voy a hacer yo, ¿verdad? ¿A qué reino
yo pertenezco. Ojalá todos los que me están mirando podamos decir, yo pertenezco al reino de los cielos. Y quiero terminar con 2 textos entonces. El primero está en el Salmo 34:6 y vamos a buscarlo en esta hora. Yo espero que sea nuestra oración de aquí en adelante. Que no nos dejemos llevar, hermanos, por lo que el mundo piensa. De hecho, estas bienaventuranzas se le han llamado también una contracultura, porque son unos valores, hermanos, que el mundo no sigue. El mundo no está buscando ser pobre para venir delante de Dios y postrarse y pedir la gracia del Señor. Está buscando todo lo contrario. Pero noten cómo oró el salmista en el Salmo 34, versículo número 6. Conmigo, por favor. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó y lo oyó Jehová. Noten que el que lo está diciendo es David, un rey que no carecía de posesiones materiales, pero él cuando mira su condición, él dice, este pobre clamó a Jehová, porque verdaderamente David había vaciado su vida, había quitado el orgullo, había quitado los prejuicios y se había visto necesitado de la gracia del Señor y llegó como un pobre, como una persona necesitada de la gracia del Señor. Si esa es tu condición y si el Espíritu Santo está produciendo eso en tu vida, entonces, amado hermano, eres bienaventurado, entonces eres feliz. Y no importa que las cosas estén allá afuera a la alza, y no importa que el mundo sucumba, tu felicidad depende de eso. Tu felicidad depende de que ves tu necesidad espiritual y que corres a la presencia del Señor para que Él te llene con su riqueza. Y el siguiente texto, Hebreos 12:28, por favor, y vamos a concluir ahí y vamos a cerrar con una oración. Noten lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo número 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Vamos por partes porque este texto es hermoso. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, el reino al que hemos sido llamados, amado hermano, no se cambia, no muda, no es pasajero, resiste a las tormentas de la vida. Hermanos, por eso el escritor dice, tengamos gratitud entonces, haya gratitud en nuestra vida, porque quizás se nos han despojado de varias cosas, pero Dios está obrando a través de ello, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. No nos queda otra cosa, hermanos, más que en gratitud y en reverencia y con temor adorar a nuestro Dios, que por su gracia nos ha llamado al reino de su amado Hijo. Así que no te sientas triste, hermano. No te sientas preocupado. No te sientas estresado, porque tú estás en Cristo y entonces tú eres dichoso. Hermano, que cada día Dios en su gracia produzca esa pobreza espiritual, esa necesidad espiritual y ese deseo de pasar todos los días tomando de la gracia, tomando de la plenitud y tomando de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero guiarte a que hagamos en este momento una breve oración. Amado Señor, te damos gracias porque somos bienaventurados, Señor. Gracias te damos porque eres bueno y misericordioso y porque nos has llamado al reino de tu amado Hijo. Nos has perdonado, nos has lavado, Señor, y gracias porque podemos ver nuestra necesidad espiritual. Podemos ver, Señor, que solo tú nos puedes llenar. Solo tú puedes traer esa plenitud y ese gozo que das a nuestra vida. Qué felicidad, Señor, saber que nada de nosotros, Señor, nada de nosotros es valioso para ti. Señor, estamos en tus brazos y hemos sido llamados a esta relación muy especial. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, que guardemos esta palabra en nuestro corazón y estas enseñanzas que el Señor nos ha hablado en este día, porque es su voluntad para nosotros. Hermanos, alabemos a nuestro Dios y cantemos el himno 303, Jesús es mi Rey soberano. Himno número 303, Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Él
redímeme cual hermano, redímeme en parte su amor, dejando su trono de gloria, veneno a sacarme la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombra su luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo colgarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Pues ha llegado el tiempo para que nosotros respondamos a nuestro Dios con gratitud y en obediencia de lo mucho que Él nos ha dado. Ya hemos apartado ofrendas y diezmos, hermanos. Vamos a cantar el canto Dale tu ofrenda al Señor. Himno 446. Himno 446, dale tu ofrenda al Señor. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando el cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede el dolor. Cuando hayas ofrendado, Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando el cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede el dolor. Cuando hayas ofrendado, Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Oremos por esta ofrenda. Gracias, Dios. Gracias porque eres nuestro buen pastor y nada nos falta, porque tú llenas todo en nuestra vida y en nuestro corazón. Porque si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Señor, gracias porque bendices a mis hermanos, les das la fortaleza para trabajar, la inteligencia, la gracia ante los jefes, Señor. Y hoy te han dado de lo mucho que tú les das en obediencia y gratitud. Señor, recibe esta ofrenda que te damos y que puedan ser administradas, Señor, para tu reino. Bendice a mis hermanas que se encargan de ellos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos concluyendo este culto.
Es un privilegio para mí el guiarlos en la adoración a nuestro Dios. Vamos a ser despedidos con la bendición pastoral. Que Dios les bendiga. Bien, hermanos, es así como hemos llegado al final de este tema. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar con todo nuestro corazón a nuestro Dios en esta hora. Nuestro Dios y nuestro Padre, recibe toda la honra y toda la gloria. Te damos gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia para cada uno de nosotros. Gracias porque tú en tu gracia, Señor, nos has mostrado nuestra pobreza espiritual para que vayamos a ti, Señor, para que seamos saciados por ti. Señor, en esta hora también oramos a favor del mundo. Sabemos, Padre, que nos encontramos en días complicados. Señor, no nos queda más que refugiarnos en ti, Señor. No nos queda más que pedir tu misericordia para nosotros. Oramos por tu iglesia, Señor, por cada familia, por cada joven, por cada niño, por cada adulto mayor, Señor, para que produzcas estas realidades en nuestro corazón y para que también nos guardes del peligro. Nos esconderemos en ti, Señor, dice tu palabra, hasta que pasen estos quebrantos. Te rogamos, Señor, que sigas ministrando nuestra vida y que tu palabra, Señor, sea esa lámpara y esa luz que guíe nuestras vidas. Quédate con nosotros, Señor, te lo imploramos y te lo pedimos, Señor, humildemente. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y la dirección de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con toda tu iglesia, ahora y siempre. Amén. Amados hermanos, nuevamente les damos una palabra de gratitud de parte del consistorio para cada uno de ustedes, porque han seguido estas transmisiones. Yo sé que pues para todos es un poco extraño esta forma de congregarnos, pero gracias porque han estado ahí. Gracias a algunos hermanos en particular porque Dios los ha usado y han estado compartiendo algunas herramientas que son útiles para la transmisión. Y también, hermanos, agradecerles porque han estado de manera fiel ofrendando para que podamos seguir predicando el Evangelio. Hermanos, seamos buenos mayordomos. Gracias por sus oraciones. Gracias porque están ahí cuando nosotros los necesitamos. Y también, hermanos, queremos decirles que como familia pastoral estamos disponibles. Si nos pueden llamar, si necesitan alguna atención pastoral. También podemos utilizar, hermanos, los medios. Podemos hacer uso de Zoom para alguna consejería más en forma, si ustedes quieren participar de esta manera. Y hermanos, usar estos medios para estar en comunicación. Queremos saber cómo están en esta pandemia. Déjanos una nota ahí en el grupo para que sepamos cómo está tu familia y si necesitan oración también. Pues hermanos, fue una bendición el poder transmitir en esta hora para ustedes. Que el Señor les bendiga y les bendiga ricamente.